Junio de 1942, Pacífico Central, en las primeras luces cerca de Midway. A menos de 100 pies sobre el mar, un Douglas TBD Devastator vibra como si fuera a desarmarse. El ala izquierda muestra un desgarro oscuro donde la tela y el metal han sido mordidos por metralla. El borde de ataque pierde pintura en una franja irregular. En la cabina, un piloto naval joven mantiene la mirada fija en dos cosas: la estela blanca de un portaaviones enemigo y la aguja del indicador de combustible que cae con una calma insultante. Quedan minutos, no distancia. Detrás, por el interfono de tripulación, la voz del artillero posterior llega entre estática de radio. Casa entrando, 6 en punto. La cuenta regresiva no es un reloj de pared. Es el altímetro que marca que no hay espacio para bajar más, y el motor que ruge a potencia de combate mientras el mar sube y baja como una pared. Debería soltar el torpedo desde más lejos, como dicen los manuales, pero la formación enemiga ya gira y el fuego antiaéreo le está cerrando el corredor. Pero el Devastator no se aparta, se hunde aún más, se alinea exactamente sobre la estela, y por un instante parece que el avión viejo está obedeciendo una lógica distinta. Si ese torpedo sale tarde, no habrá segunda pasada. Si sale pronto, no alcanzará. Y si sale justo, todavía quedará un detalle imposible de explicar. ¿Por qué al regresar el avión dejaría una marca física en la cubierta del portaaviones propio? Como si la misión hubiera quedado escrita en metal y goma, no en palabras. Horas antes, todavía era de noche. A las 4:10, el interior de la nave huele a aceite caliente, café racionado y metal húmedo. En los pasillos bajos se oyen pasos que no hacen conversación, se oyen listas. El joven piloto se ajusta el arnés del paracaídas, revisa el chaleco salvavidas inflable y palpa, casi por costumbre, la bengala de señalización en el bolsillo. No es superstición, es inventario. En una mesa, un mapa plegado del Pacífico Central muestra líneas de rumbo trazadas con lápiz graso y un punto de referencia que no se ve desde el aire. Un rectángulo de coordenadas donde la inteligencia cree que aparecerán los portaaviones japoneses. Nadie habla de certeza, hablan de ventana. A las 4:35, en una sala de reunión de instrucciones iluminada con luz roja, el oficial de operaciones sostiene un puntero y golpea el mapa. La misión es directa y cruel: atacar una formación de portaaviones enemigos con torpedos a baja altura en un Douglas TBD Devastator que ya se considera lento y obsoleto frente a los cazas que lo esperarán. Alguien, en un susurro que no busca ser valiente, lo llama viejo como si fuera una sentencia técnica. La escolta de cazas estará ocupada arriba. En otra altura, atendiendo contactos y protegiendo el conjunto. Eso deja a los torpederos en el piso del aire, donde el antiaéreo naval se vuelve una pared. El objetivo no se dice con adjetivos, se dice con prioridad. Si el torpedo golpea, obliga al portaaviones a maniobrar. Si maniobra, rompe la formación. Si rompe la formación, algo más puede entrar después. La lógica es operativa, no heroica. La limitación principal se menciona sin dramatizar: combustible limitado. La distancia a la zona de contacto y el regreso no admiten rodeos largos. La aguja del indicador de combustible se convertirá en el juez final. Ese será el ancla silenciosa de toda la mañana. Una aguja temblorosa, un número que baja y un margen que se encoge. A las 5:05, en la cubierta de vuelo, el viento trae sal y rocío. Los Devastator están alineados con sus alas plegadas, con remaches visibles y paneles que muestran manchas de aceite en los bordes. Mecánicos con linternas revisan las líneas de combustible, aprietan conectores, miran por debajo del capó para detectar fugas. Otro equipo confirma el cableado hidráulico del tren de aterrizaje y el estado de los flaps. El artillero posterior alimenta la ametralladora. Cintas de munición que se deslizan en una caja metálica. El sonido es seco, administrativo. Bajo el fuselaje, el torpedo está colgado. Un armero verifica el seguro. El mecanismo de armado y el cable que asegura que la hélice del torpedo no gire antes de tiempo. Un técnico golpea con el nudillo el plexiglas de la cabina, buscando fisuras. En el panel de instrumentos, el piloto observa el altímetro, el indicador de velocidad, el manómetro de aceite, la brújula y la radio. Ajusta la palanca de mezcla, toca la palanca de paso de hélice y escucha cómo el motor responde cuando se prueban magnetos.
Todo eso sucede rápido, pero no es prisa, es rutina bajo amenaza. A las 5:50, con el cielo aclarando apenas, la escuadrilla recibe la señal. Los motores arrancan en secuencia. El joven piloto se coloca la máscara de oxígeno, aunque todavía no la necesita. El hábito le ordena hacerlo antes de que el ruido y el viento lo vuelvan torpe. Por el interfono, confirma con su tripulación. Navegación, radio, arma. La radio chisporrotea con llamadas cortas. Hay silencio de radio impuesto para no delatar rumbo, pero hay momentos de coordinación que no se pueden evitar. Una mano señala la catapulta, otra señala el final de cubierta. En su reloj, la aguja marca 6:10 cuando el Devastator se lanza y, por un segundo, la cubierta desaparece debajo como una trampa. El avión asciende con lentitud. No es un caza, no sube con arrogancia, sube como una carga que la física tolera. En formación, varios Devastator mantienen separación visual. El navegante mira el mapa plegado y la brújula, compara rumbo con referencias pobres, manchas de nubes, reflejos, el brillo del sol que empieza a cortar el horizonte. La radio, cuando habla, lo hace en frases de menos de 3 segundos. Arriba, en otra altura, los cazas hacen su propio trabajo, y el joven piloto sabe que esa distancia vertical puede ser una distancia moral. Allá arriba se pelea por control del aire. Aquí abajo se pelea por segundos. A las 6:45, el Pacífico se vuelve una lámina. El aire es estable, pero el viento cambia y obliga a corregir. El indicador de combustible baja con una regularidad que impone disciplina. No se puede perseguir sombras. El oficial de formación mantiene el rumbo. En los auriculares, la estática aumenta cuando alguien intenta reportar un contacto. Se mencionan puntos a la vista en el horizonte, pero nadie canta victoria. En el panel, el manómetro de aceite se sostiene. El piloto mira el indicador de temperatura, mira el altímetro, mira la aguja de combustible y vuelve a mirar el frente. Ese ciclo se repite cada pocos segundos, como si el cuerpo intentara imponer control a una situación que no lo tiene. A las 7:05, la primera confirmación llega sin fanfarria. Humo y destellos en el horizonte. Algo que no es nube. La formación enemiga está ahí. El mar alrededor parece vacío, pero al acercarse aparece un patrón. Escoltas, estelas paralelas, sombras alargadas. Las cubiertas planas son rectángulos grises que cortan el agua. El joven piloto siente cómo cambia el aire. No es psicológico, es la anticipación del fuego antiaéreo, el instante en que el enemigo también los ve. La escolta de cazas, comprometida arriba, no está a la vista inmediata. Los torpederos descienden. A baja altura, el altímetro se vuelve una amenaza constante. Si cae demasiado, el mar los traga. Si sube demasiado, los cañones antiaéreos tienen mejor ángulo. La doctrina dice atacar en línea, soltar torpedo a distancia que permita armarlo y correr recto. La realidad cambia en segundos. A las 7:18 el antiaéreo abre. No es una línea, es una nube negra que crece y se mueve. Se ven estallidos con humo denso, fragmentos que brillan un instante al sol. El Devastator recibe impactos que suenan como piedras contra un tambor. Un golpe sacude el lado izquierdo, otro golpe hace vibrar el panel. El piloto no tiene tiempo de buscar el daño con la vista. Se limita a sentir si el avión responde. El timón, la palanca, los pedales, todo se convierte en pregunta. La respuesta llega en forma de una leve tendencia a caer del ala izquierda. El piloto corrige. En el interfono, el artillero posterior informa de cazas. Varios, bajos, entrando desde el costado. No se inventa un número grande, solo se percibe que son más de uno y que vuelan más rápido. Los torpederos, por diseño, no pueden correrles. Su única defensa es el mar, el fuego posterior y la disciplina del corredor. El primer golpe operativo, la primera mala noticia, no es un impacto en el motor. Es la pérdida de espacio. La formación enemiga empieza a maniobrar. El portaaviones principal gira y su estela cambia de dirección. Eso obliga a ajustar rumbo. Ajustar rumbo consume tiempo. El tiempo consume combustible, y el combustible ya está contado. A las 7:20, en el panel, la aguja de combustible está por debajo de lo que al piloto le gustaría ver. No es pánico, es matemática. Tiene combustible para volver si no hay desvíos largos, si no hay persecución, si no hay búsqueda. También sabe que si se retira sin lanzar, el regreso no sirve. La misión tiene una sola moneda, el torpedo. Aquí aparece el punto de decisión, aunque nadie lo llama así.
Hay al menos 3 opciones claras. La primera, mantener altura mínima estándar y soltar el torpedo desde distancia relativamente segura, aceptando menor precisión si el portaaviones gira. La segunda, intentar ganar algo de altura para buscar un ángulo mejor y luego bajar, con el costo de exponerse más al antiaéreo y perder velocidad. La tercera, descender aún más, meterse en la estela del portaaviones, usar esa línea blanca como riel visual y soltar el torpedo a corta distancia, donde el portaaviones tenga menos tiempo para reaccionar. Esa tercera opción es la más peligrosa, porque reduce el margen de escape y coloca al Devastator exactamente donde convergen los cañones y los cazas. El piloto joven elige la tercera opción no por bravura teatral, sino por un cálculo simple. Si el portaaviones ya maniobra, la distancia segura es distancia inútil. Necesita quitarle tiempo al enemigo. Para hacerlo, debe acercarse. El Devastator baja hasta que el mar parece estar a un brazo. El viento salpica la cabina con una bruma fina que se pega al plexiglas. El piloto abre un poco los flaps para estabilizar el vuelo lento, luego los recoge para no perder más velocidad. Ajusta el acelerador y el paso de hélice para mantener potencia sin ahogar el motor. La palanca de mezcla se queda donde el manual recomienda para baja altura, pero la mano del piloto no se aleja. Sabe que un cambio brusco de temperatura o un golpe puede alterar todo. A las 7:22, la cadena de escalada se vuelve una secuencia de pequeñas pérdidas. El primer caza pasa y dispara. Se oyen impactos. El artillero posterior responde. Todas las cintas de munición avanzan y se acaban más rápido de lo que cualquiera quisiera. La radio queda muda un instante. Quizá un cable se soltó o la antena recibió un golpe. El navegante grita rumbo y distancia a ojo. El altímetro se mantiene bajo, y esa baja altura se convierte en un límite físico para cualquier maniobra evasiva. En el ala izquierda, un impacto abre una herida visible. No es una explosión cinematográfica, es una ruptura de material, tela rasgada, metal doblado, remaches que ahora sobresalen como dientes. El avión se inclina. El piloto corrige con alerones y timón. Siente que el control se vuelve más pesado, como si el aire se hubiese espesado. En el panel, el indicador de presión hidráulica tiembla. No cae del todo, pero amenaza. Ese detalle quedará más tarde registrado con lenguaje de taller. A las 7:23, el portaaviones enemigo está grande en el parabrisas. Su cubierta parece tranquila desde lejos, pero la estela delata velocidad y giro. En los bordes se ven destellos, cañones que disparan. El fuego antiaéreo ahora no es nube a distancia, son trazadoras y estallidos cercanos. El piloto coloca el Devastator en línea con la estela. Es el ancla visual del ataque, una línea blanca sobre azul como una pista sin asfalto. La aguja de combustible cae otro pequeño tramo. El conteo regresivo se siente en la garganta. 1, 2, 5 segundos para entrar en el punto donde el torpedo puede armarse y correr recto. El mecanismo de lanzamiento está listo. El armero había asegurado el cable, pero ahora el piloto debe hacerlo real. Ajusta la velocidad para que el torpedo no golpee el agua con violencia excesiva. Ajusta la altura para que la caída no lo destruya. Todo ocurre bajo fuego. A las 7:24, el Devastator recibe otro impacto, esta vez más fuerte, y el ala izquierda baja como si quisiera tocar el mar. El piloto pelea con la palanca y por un instante el horizonte se inclina. El artillero posterior grita que otro caza entra. El piloto no mira atrás. Mira la estela y mira el indicador de velocidad. La lógica es brutal. Si reacciona al caza, pierde alineación. Si pierde alineación, pierde la única oportunidad. Pero el avión sigue. En ese momento la decisión ya no es opción. Es compromiso. El torpedo sale. Se siente más que se ve. Un alivio de peso, una vibración distinta. El Devastator se levanta apenas, como si el aire lo perdonara por un segundo. El piloto tira suave para no chocar con el agua, mantiene el rumbo un instante para no golpear el torpedo con turbulencia y luego rompe a ras del mar. Más tarde, el informe de misión atribuiría al lanzamiento un efecto inmediato. El portaaviones enemigo maniobra de forma violenta, rompe su línea y obliga a los escoltas a corregir, abriendo un hueco en la formación. Lo que en el aire se ve como un giro brusco, en el mapa se convertiría en una marca de lápiz sobre una hora exacta. Pero el Devastator aún no está fuera. A baja altura, con el ala izquierda dañada,
La velocidad es limitada. Los cazas enemigos siguen intentando interceptarlo. Uno baja, dispara y el plexiglas recibe un golpe que deja una estrella de grietas. Fragmentos pequeños vuelan dentro. El piloto parpadea, mantiene la máscara de oxígeno ajustada, aunque esté a nivel del mar. No por oxígeno, sino para no respirar vidrio. El manómetro de aceite aún marca presión, pero la temperatura sube un poco. El motor no está muerto, pero el margen se reduce. A las 7:26, el piloto hace lo único que el Devastator aún puede hacer: abrazar el mar. La superficie, con su textura de pequeñas olas, se convierte en cobertura. Cualquier caza que baje demasiado arriesga tocar el agua. Es una carrera de nervios y distancia. El artillero posterior dispara ráfagas cortas para no vaciar la caja de munición. La radio, si funciona, está demasiado ocupada en chispazos. El navegante usa la brújula y un cálculo rápido de rumbo. Regresar sin desviarse. El mapa plegado se abre con dificultad por el viento y el espacio estrecho. Una mano lo sostiene, otra señala una línea. Nada de eso es heroico. Es trabajo de supervivencia. La aguja de combustible baja. El ancla vuelve. La misma aguja temblorosa que en la mañana parecía rutina ahora se siente como sentencia. El piloto cuenta mentalmente no millas, sino minutos. 5, 4, 3. Si el motor falla, no hay campo, hay agua. Si la aguja baja a 0 antes de ver la silueta amiga, el aterrizaje será un amerizaje. A las 7:40, después de un tramo que se siente más largo de lo que es, los cazas enemigos se separan. Quizá se quedan sin espacio, quizá tienen otra prioridad arriba, quizá el riesgo de tocar el agua es demasiado. El Devastator queda solo con su propio ruido. El piloto no celebra. Revisa magnetos otra vez, escucha el motor, vigila el manómetro. En el ala izquierda, el daño vibra. El viento lo hace cantar con un silbido que no estaba antes. El indicador de presión hidráulica sigue temblando. El tren de aterrizaje, en teoría, aún bajará, pero nadie lo sabrá hasta intentarlo. El regreso no es línea recta perfecta. El viento cruzado obliga a corregir. A las 8:05, el horizonte muestra una forma familiar. La sombra del propio portaaviones, pequeño al principio, luego más nítido. No se reconoce por orgullo, se reconoce por necesidad. La radio, con voz rota, logra una llamada breve. Del otro lado, una respuesta corta confirma que pueden intentar aterrizar. En cubierta, el oficial de señales ya ve que ese Devastator viene raro. A la baja, velocidad irregular, plexiglas marcado. El trabajo de regreso se convierte en montaje de acciones rápidas. El piloto baja flaps a posición de aproximación, siente la resistencia. Toca el control del tren de aterrizaje. Escucha el zumbido hidráulico. Espera el golpe sordo de las ruedas bloqueando. El indicador no es perfecto. Una luz titila. El piloto no confía en una sola señal. Mira por el costado, busca el tren con la vista. El navegante ayuda a confirmar. El artillero posterior asegura el arma y se prepara para el impacto. El gancho de apontaje se baja según procedimiento. El cable de detención encubierta es el último argumento de la física. A las 8:42, el Devastator entra en la cubierta con un ángulo que no perdona. El ala izquierda tiembla. El piloto mantiene el avión nivelado con correcciones pequeñas, como si cada movimiento grande pudiera arrancar una costilla. Las ruedas tocan. Hay un rebote mínimo. El gancho engancha un cable. La desaceleración es brutal. El arnés corta el pecho. El avión se detiene, pero el tren izquierdo no absorbe igual. Una vibración seca recorre el fuselaje y una pieza roza la cubierta. Se oye un chirrido breve, metálico, queda una marca oscura. Una línea de goma y metal raspado sobre las tablas y placas de la cubierta de vuelo. No es una medalla, es evidencia. Cuando se abre la cabina, el aire huele a humo viejo y sal. Mecánicos corren y, en lugar de celebrar, señalan el daño. En el ala izquierda, los impactos son claros. Perforaciones de metralla, un tramo de revestimiento levantado. Una zona donde el metal se ha doblado cerca de una costilla estructural. Un jefe de mantenimiento hace un conteo rápido y lo anota. Él no escribe milagro, escribe impactos múltiples en ala izquierda, daño estructural, plexiglas fisurado, vibración anómala en tren izquierdo, rozamiento en cubierta. En el registro del escuadrón se consigna la hora de regreso, el estado del avión y la munición restante.
El oficial de cubierta añade una nota sobre la marca en la pista de aterrizaje, porque también eso se archiva. Dónde se raspó, cuánto midió, qué cable se enganchó, qué sección se cerró para reparación. En el cuarto de informes, más tarde, el piloto cuenta lo que vio: la estela, el giro, el corredor de fuego, la decisión de alinearse sobre la estela para reducir tiempo de reacción enemigo. El navegante aporta el rumbo y la hora de contacto. El artillero posterior describe los pases de cazas y el consumo de munición. Un oficial de inteligencia marca en el mapa la zona aproximada, compara con otras observaciones y coloca un punto donde la formación cambió. Ese mapa, con lápiz graso y marcas de hora, es otra pieza de prueba. El parte técnico del avión incluye el registro de impactos visibles y el área afectada en el ala izquierda. Ese documento, más frío que cualquier relato, es el que permite separar exageración de mecánica. La consecuencia institucional no es un discurso, es un ajuste. En conversaciones cortas se admite que los torpederos entraron casi sin escolta inmediata y que el antiaéreo fue una pared. Se revisan procedimientos: cómo coordinar alturas, cómo reducir el tiempo expuesto, cómo usar la estela como referencia sin quedar atrapados. También se registra el costo humano sin adornos, porque cada escuadrilla trae ausentes. El Devastator que volvió no borra eso. Solo añade una línea verificable. Un avión considerado obsoleto regresó con daño estructural y dejó una marca en la cubierta propia al aterrizar, y en su salida, según el informe de misión, obligó a un portaaviones enemigo a maniobrar de forma que quebró la formación. El legado silencioso de esa mañana no está en una frase épica, está en la aguja del combustible que se convirtió en decisión, en el panel de instrumentos que sostuvo el juicio, en un torpedo lanzado a corta distancia y en el papel donde se anotó que el ala izquierda recibió impactos visibles. A veces, en la aviación de guerra, lo que parece viejo no cambia por diseño, sino por cómo alguien lo usa cuando el margen se cierra. Si se quiere entender por qué algunos aviones regresan y otros no, hay que mirar los detalles: el altímetro bajo, el paso de hélice sostenido, la palanca de mezcla sin temblores, el cable del torpedo verificado antes del amanecer, la brújula que no miente, la radio que falla cuando más se necesita, y la disciplina de no soltar el arma hasta que el corredor es el correcto. Eso es lo que quedó esa mañana de junio en el Pacífico Central: una cubierta marcada en el portaaviones propio por un aterrizaje forzado y una formación enemiga quebrada por una maniobra atribuida al ataque, y un Devastator perforado que volvió con su daño registrado. Suscríbete para más historias documentales de aviación de la Segunda Guerra Mundial, contadas con foco en misiones, límites reales y decisiones bajo presión.